tema de hoy es, creo que muy interesante para todos nosotros porque pues es un tema teórico pero que tiene una aplicación realmente práctica, ¿no? Sobre cómo los restauradores validamos o no un cierto material de conservación, qué es lo que fundamenta detrás de esa decisión, ¿no? Creo que es algo bien relevante que no hemos acabado de discutir, ¿no? Entonces, bueno, para esta sesión tenemos como invitada a Mari Carmen Castro, Yareli Haidar y Daniel Sánchez, que bueno, todos nos conocemos, ¿no? Todos somos de casa, pero no está de más, les voy a leer una brevísima semblanza de cada uno. Mari Carmen Castro es licenciada en Restauración por la ENCRI. Perdón, estoy leyendo otra. También es restauradora por la ENCRI. Ha participado en diferentes proyectos e investigaciones de conservación y restauración, tanto privados como institucionales, con una amplísima trayectoria, obviamente, tanto en bienes arqueológicos como en bienes históricos. Una de las cosas más relevantes es que fue directora de conservación de la coordinación de 2005 a 2008 y otra vez de 2003 a 2016, por lo que tiene una gran experiencia y visión sobre el uso de materiales de conservación. Y bueno, te agradecemos mucho, Mari Carmen, que estés aquí hoy con nosotros. No, pues muchas gracias a ti, Isabel, y la verdad, pues sí, como dices, estamos en casa, veo a todas las personas que están aquí en el auditorio, gente amiga, ¿no? Entonces, pues uno se siente cómodo de platicar sobre el tema. Pues aquí, básicamente, es que cada uno de nosotros, entiendo, vamos a dar nuestra opinión de cómo justamente se han llevado a cabo estos criterios de validación. Seguramente vamos a coincidir en muchas cosas, porque tenemos una formación similar, no experiencias iguales, pero sí creo que hemos pasado tiempo trabajando juntos y más o menos conocemos cuál ha sido nuestra trayectoria. Una de las cosas que a mí me parece muy importante subrayar es que para que nosotros podamos hacer intervenciones adecuadas, necesitamos ser por lo pronto muy profesionales en nuestra actitud al momento en que nos enfrentamos a un bien cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que los restauradores tenemos que tener conocimientos dados por la escuela, conocimientos dados por la experiencia y también pues, una serie de criterios que ya desde hace mucho tiempo los hemos estado trabajando. No nada más los que aprendimos en la escuela, sino los que también hemos tratado de manejar a nivel institucional. Si ustedes recuerdan, en estos últimos años, una de las principales preocupaciones que se tenía por parte de la coordinación era marcar estos lineamientos y que no nada más fueran hacia el interior, sino también fueran de utilidad hacia las otras áreas del instituto. Dígase el área de arqueología, el área de monumentos, y que además pudiera haber un consenso sobre ellos. Una de las cosas que a mí me parece importante también señalar es la posibilidad de generar una norma oficial. Esto ya se ha platicado también justamente en exposiciones de hace un par de meses, creo, o hace un mes, que se dieron en el foro que se hace anualmente. Hubo esta exposición sobre la norma oficial en el área de documentos. Eso lo podemos llevar a otra serie de objetos y materiales que se utilizan en esta propia coordinación. Roberto y yo hace muchos años hicimos un ejercicio, estoy hablando del 2000, recuerdo que estaba embarazada incluso, pero nos presentamos allá en una de estos coloquios de estéticas sobre una propuesta de norma para retablos. Fue nuestra propuesta, nada más lo dejamos sobre la mesa, pero no la generamos como una mesa de discusión para decir, ¿y tú qué opinas? Se quedó, y yo creo que valdría la pena hacer este ejercicio en todos los casos. Este corpus de normas nos permitiría, sobre todo, hablar un mismo lenguaje entre instituciones privadas, perdón, entre instituciones públicas como privadas, y además también dar la oportunidad a que con los restauradores privados nos podamos entender mejor, sobre todo en el momento de hacer el seguimiento, la autorización y el dictamen de los proyectos que ellos nos presentan. Esto permitiría sobre todo que los criterios, las técnicas y los procedimientos que desde nuestro punto de vista aún están dentro de una ambigüedad pudieran
estandarizarse. Tenemos muchos años en que no necesariamente restauradores profesionales, pero sí una serie de técnicos, artesanos, han intervenido ya algunos objetos que se consideran obras de arte, que en un principio obviamente, antes de que existiera el boom de los materiales sintéticos, se restauraban con materiales naturales, de origen natural. Estamos hablando ya sea de origen natural orgánico o inorgánico. Incluso desde finales del 19 ya empezaron a aparecer en el mercado productos de origen sintético y semisintético. Tal es el caso, por ejemplo, de la nitrocelulosa. Es de los primeros productos derivados de la celulosa que se empezaron a utilizar. Y están también los cementos, sobre todo el cemento Portland, ¿no? Y la fibra de vidrio. Se los menciono porque después voy a retomar algo de esto. En los 60s y 70s ya hemos platicado muchas veces, sobre todo en el caso de las intervenciones anteriores, hablando del caso de Palenque, de Cholula, de Templo Mayor, en donde el boom de los 60s y 70s en la aplicación de estos materiales pues fue o derivó en el uso indiscriminado de muchos de ellos. A veces incluso hemos pensado que estos procesos de restauración han sido más dañinos que haber dejado estos materiales o estos objetos sin restauración. Pero poco a poco, y a la fecha, actualmente, se está logrando, gracias a que hemos integrado también dentro de nuestra misma institución y aquí en la coordinación, personal que está preocupado por hacer o generar materiales idóneos para ya el proceso de conservación. No es que los estemos adaptando, los estemos jalando de la industria, sino que ya nosotros hemos podido transmitir cuáles son nuestras necesidades y caen en terreno fértil, gente que entiende esto y que está dispuesta a colaborar, y entonces se empiezan a desarrollar materiales para esto. ¿Qué necesitamos realmente poder evaluar? Pues parámetros medibles, o sea que en todos estos casos, de todos estos materiales, tengamos claridad de qué es lo que queremos saber. Para esto es importante realizar ensayos preliminares sistemáticos que permitan seleccionar en cada caso los materiales y la metodología más adecuados. Los químicos, los biólogos y otros especialistas son fundamentales. O sea, en el momento en que nosotros entramos en un proyecto de conservación, estamos ya de entrada, de facto, entrando dentro de un mundo multidisciplinario, porque todos nos estamos necesitando prácticamente para desarrollarlo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que necesitamos hablando de materiales? Bueno, pues que sean productos compatibles y estables, y que sí, efectivamente, se hayan realizado ensayos previos en pequeña escala. ¿Qué quiere decir esto? En laboratorio. Que el resultado sean tablas comparativas que nos permitan justamente esta evaluación. Ahora, aquí hay una cosa que nos ha pasado y que es un poco lamentable. Algunos de estos especialistas, incluidos nosotros, a veces utilizamos un lenguaje que pretende impresionar, esconder y no ayuda a que esto sea del conocimiento general, y entonces no podemos lograr realmente esta estandarización a la que yo estoy interesada en buscar, ¿no? Eso me pasó mucho a mí, por lo menos, cuando yo empezaba a hacer mis pininos, sobre todo cuando iba con la parte científica abocada, o más bien que desarrollaba productos nuevos en la UNAM, ¿no? Pues ellos tenían sus intereses muy personales, ¿no? Entonces, yo podía estar fantaseando, ¿no? Con que si yo les decía, entonces yo quiero que esto y esto y esto, ¿no?, se desarrolle, todos estaban dispuestos. No, realmente no. Realmente no siempre se da así, ¿no? Sí es importante hacer ensayos previos, como les comentaba, y la aplicación in situ
solamente la vamos a poder evaluar cuando hemos dado o llevado a cabo un seguimiento durante muchos años. Pero para eso también existen las cámaras de intemperismo y las probetas realizadas en laboratorio. Al rato también voy a hablar un poco de algunos resultados en ese sentido. Aquí menciono sobre todo el uso de adhesivos, consolidantes fijativos y capas de protección, porque son de hecho los que más tenemos que evaluar, así como sistemas de limpieza, ya sea por solventes, emulsiones, microemulsiones y geles. O sea, siento que ese es un mundo en donde nos tenemos que meter más. Para eso les comento lo del ensayo de envejecimiento con las cámaras. Aquí tenemos una que antes no teníamos. Se llevó a cabo de una manera sencilla, pero eficaz. O sea, genera la luz ultravioleta necesaria, genera la humedad y temperatura necesarios para poder hacer todos estos ensayos. También podemos agregar a estas cámaras de intemperismo contaminantes químicos o biológicos que complementan el simulacro de lo que podría ser un medio ambiente, ya sea tropical, ya sea seco o lo que nosotros estemos buscando, ¿no? Entonces, además de esta contribución de la ciencia para conocer la composición de los materiales, está esta parte muy importante que yo creo que estamos empezando a desarrollar mucho con Nora y Armando, que es el estudio de las propiedades de los materiales. También otra parte que tenemos que evaluar es las técnicas con las que se aplican y con la finalidad de saber cuál es su reversibilidad, que ya hemos cambiado el término reversibilidad por retratabilidad, porque sabemos que hay tratamientos que no son necesariamente reversibles. La consolidación de entrada ya sabemos que no es reversible. Sin embargo, lo que queremos es que el producto que estamos metiendo al interior de estos materiales podamos asegurar que su comportamiento no va a ser dañino, ¿no? Y la compatibilidad es fundamental. A veces no podemos lograr controlar las condiciones ambientales, pero por lo menos podemos meter un material compatible, ¿no? Porque si no, de entrada lo estamos llevando al fracaso. Y la estabilidad, obviamente. Entonces, ¿qué nos importa? La composición y estructura físico-química, el comportamiento durante el tratamiento, el comportamiento posterior, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué efectos secundarios van a tener? O sea, va a haber una producción de sales, va a generarse una resistencia y rigidez inconvenientes que luego pueden hacer incluso que el propio original sea el que se fracture. Puede haber una expansión térmica en su aplicación, sabemos que muchas resinas tienen un calentamiento, hasta el propio yeso se calienta. Y entonces esos productos de descomposición, ¿qué nos van a generar? Por ejemplo, sabemos que los acetatos de polivinilo con el tiempo, al envejecerse, forman ácido acético. Entonces, si yo estoy ya metiendo un material como este y sé que va a generar ácido acético, ¿qué daño va a generar dentro del sustrato? Metales que ya sabemos de entrada que pueden generar una celda galvánica, o sea, un par, como puede ser el cobre y el hierro, y si ya desde el principio los estamos poniendo juntos, sabemos que los estamos destinando al sacrificio. Es muy importante el seguimiento durante todo el proceso de conservación, eso es fundamental. Y lamentablemente, por los pocos restauradores que somos y el personal, por lo menos aquí en la institución, eso siempre nos quedamos cojos. Entonces, en toda esta secuencia que les acabo de mencionar, están envueltos procesos químicos, biológicos, físicos y mecánicos. Otra cosa que es muy importante es, ok, ya escogimos el material idóneo, ya lo pudimos aplicar, pero las condiciones ambientales, como les comentaba, no son fáciles de controlar. Intentemos siempre tener mejores condiciones, ya sea con cubiertas, ya sea con esta. Puse una fotografía de Ekbalam en donde, si saben que va a haber un huracán, hay unas barreras ya armadas, ¿no?, a manera de mamparas, pero orgánicas, ¿no?, con estas palmas entrelazadas. Entonces, no dejar a los materiales solos. Los materiales solos no pueden tampoco vivir infinitamente, ¿no?
La gran diversidad y continua aparición de productos nuevos en el mercado hace que se restrinja su uso a aquellos cuya composición, permanencia, compatibilidad y reversibilidad son conocidas a un grado razonable de precisión. Esto lo hemos logrado más con los materiales naturales. Con los materiales sintéticos, a pesar de que ya hemos tenido fuertes desencantos, todavía estamos en proceso de evaluarlos. Entonces, ¿qué pasa con los materiales? Ya sean polímeros naturales o sintéticos, pues pueden sufrir con la exposición a la luz, con el oxígeno, contaminación, temperatura, interacción química con los pigmentos, por ejemplo. Eso a veces no nos los preguntamos, ¿no? Que yo, a lo mejor alguna vez me lo oyeron mencionar en alguna clase que yo pude haber dado de polímeros, pero a mí me impactó mucho saber que, por ejemplo, el óxido de titanio, que es un blanco de titanio, rompe los enlaces de ciertos acrílicos. Entonces, ya de entrada, o sea, si lo tenemos a lo mejor con una resina de amargos, puede ser que lo sepas más, tendrá un comportamiento, pero a veces con el propio paraloid puede llegar a generar rompimiento de enlaces. Entonces, ¿qué resultados tenemos? Pues podemos tener encogimiento, pérdida de la solubilidad, incremento de la polaridad, pérdida de las propiedades de adhesión, coloración de las resinas, o sea, la oxidación. Miren, por ejemplo, en este caso es un resultado dramático del uso de polímeros. En la imagen superior es Cholula, los bebedores, pues, algunos de los el estado en que en algunas áreas se encuentra la pintura. El otro, el de abajo, es Mayapán, que en ambos casos se usaron polímeros sintéticos, y no se trata de estigmatizar el uso de ellos, sino más bien, si se tiene alta temperatura, alta humedad y sales, no es posible, y ya sabemos que no es posible aplicar este tipo de capas. Como les comentaba, los polímeros naturales son los que más conocimiento tenemos, y no, conocimiento en que tenemos más años de verlos actuar, pero la realidad es que son mezclas complejas. Sin embargo, pueden ser menos resistentes a las condiciones ambientales y por lo mismo deteriorarse a veces de una manera más rápida e inocua. Sin embargo, no quiere decir que no generen sustancias inconvenientes o el desarrollo de microorganismos. Estos polímeros pueden ser utilizados en diferentes procedimientos. Uno es, el ejemplo es la cola. O sea, la cola puede ser un adhesivo, pero también algunos lo llegan a utilizar como consolidante. Yo me preguntaría siempre, si tengo otra opción de un consolidante, porque la cola es un adhesivo, mejor usar un material que esté hecho como consolidante. Sí tiene propiedades adhesivas, sí va a pegar y va a cohesionar, pero tiene un peso molecular muy alto. Entonces, no es necesariamente un material que se haya generado como consolidante. Y que además, si va a estar en un ambiente húmedo, pues también habría que preguntarnos si la estaríamos utilizando. Uno de los materiales inorgánicos que mejores resultados nos da actualmente es la cal, pero siempre y cuando estemos tratando materiales que tienen como base carbonato de calcio. Es lo adecuado, es lo compatible, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido muchas oportunidades de verificar su eficiencia, tanto como consolidante como elemento para generar aplanados o pastas de resina. Ya les comenté lo de la cola, tal es el caso de los almidones, tal es el caso de los barnices. Sabemos que el barniz Damar, por ejemplo, a pesar de que se oxida, a pesar de que tiene algunos inconvenientes, ha sido como noble porque nos permite retirarlo, sigue siendo soluble, eso es una gran ventaja. Entonces, unas cosas por otras. A lo mejor se va a amarillar, pero tengo solubilidad. Actualmente tenemos nuevas formulaciones. Son formulaciones que están depurando ese material natural. O sea, son colas más puras, almidones más puros,
barnices más puros. Sin embargo, a veces se malinterpreta también el uso. Habría que tener muy claro, por ejemplo, en la cola fría, ahora se utiliza sin ton ni son. O sea, la cola fría tiene ciertas características que no si es una cola que se calienta y se prepara de otra forma. O sea, a veces pensamos, no, yo la puedo usar para acá, para sanar, para... No, tiene una especificación para su uso. Materiales sintéticos, entonces aquí, ya les decía, tienen algunas ventajas los materiales sintéticos en cuanto a los naturales, en cuanto que sabemos con mayor precisión cuál es su composición y su posible comportamiento, pero en corto. A la larga sí tenemos más desconocimiento de ellos y por falta de tiempo, porque como les digo, ha habido toda una historia del uso de materiales que nos ha permitido evaluarlos, pero en el caso de los sintéticos apenas podemos generar con las cámaras de intemperismo una situación para poderlos conocer. Es muy importante conocer el peso molecular, insisto. ¿Y para qué lo queremos utilizar? Si es como consolidante, como adhesivo. Hay algunos materiales que cubren todas estas funciones, pero no necesariamente los estamos utilizando adecuadamente. Aquí en esta transparencia lo pueden ver, o sea, bueno, antes de eso, hay muchos materiales naturales sintéticos que han dejado de usarse. Por ejemplo, eso sí tendríamos que estar actualizados, saber que ya no se usa el nylon soluble, por ejemplo, ¿no? O que ya el nitrato de celulosa tampoco, digo, a menos de que queramos específicamente hacerlo compatible con una intervención, pero no está ya recomendado en su uso. En otros casos también ha sido por una mala aplicación o una mala decisión y a veces llegamos a estigmatizar el producto. No, o sea, sí tenemos que llevar a cabo investigación previa de cómo se usó y cómo si lo disolvieron en determinado solvente, cómo lo aplicaron, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos, o sea, los requerimientos de resistencia para uso como adhesivo consolidante de madera son iguales que para adherir escamas de pintura o impregnar una tela. ¿Puede cualquier adhesivo usarse como consolidante? Analizaría principalmente capacidad de cohesión, adhesión y penetración. Otra cosa que también es fundamental es llevar los registros de los materiales. O sea, si se hace un seguimiento adecuado podemos saber, cuál fue su resultado. Los métodos y materiales deben evaluarse y revalidarse regularmente. No quiere decir que porque ya estuvieron aceptados, todo el tiempo van a seguirse usando de la misma manera. Bueno, me quiero ir más rápido porque a lo mejor ya me estoy alargando. Pruebas químicas y físicas y mecánicas, o sea, hay que saber cuál es la composición, el peso molecular, la temperatura de transición vitreosa, es muy importante. Eso es lo que puedes saber en temperatura menor o en una temperatura mayor de 30 grados o de 40 grados, cómo se va a comportar ese material. La permeabilidad de vapor de agua y a veces no hacemos caso a la pureza de los solventes, obviamente cuestan más caros, pero el que sea a grado reactivo es diferente a que lo compremos en la papelería. La porosidad del sustrato, las condiciones ambientales. Es necesario hacer ensayos de envejecimiento acelerado. Miren, aquí esto lo hice hace muchos años, realmente muchos años, pero es una intención de hacer probetas, era recortar metales, en un caso era hierro, en otro caso era cobre, y probar cómo se comportaban con diferentes polímeros. En este caso escogí acetatos de polivinilo y acrilatos, y ver en diferentes proporciones estos polímeros cómo interactuaban también. Entonces, es muy fácil llegar a tener estas probetas, poderlas hacer y colocar. Por ejemplo, las que tienen del lado izquierdo, en ambos casos en el cobre, eran las que metí en la cámara de intemperismo, y las del lado derecho fueron las que tuve in situ. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, sí me está dando un acercamiento de que el material me protege el metal, porque sí tuve en efecto una corrosión, pero sí me está dando también un acercamiento de ver
que no es lo mismo haber estado en una cámara de intemperismo que haber estado en intemperie. Lo mismo hice con las maderas, de hecho ya las doné ahí al laboratorio para que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer. Por ejemplo, aquí vemos en algunos casos el cedro, el pino, cómo las capas se comportaban de diferente manera. Es casi imperceptible, pero en algunos casos se oscureció más la capa de polímero por diferentes razones que ahorita no quiero explicar. Pero por ejemplo, estas fueron las que estuvieron en intemperie, y si las ven con las otras, estas en la cámara de intemperismo sí me dan una idea del comportamiento del material e incluso cómo se llegó a intemperizar la propia madera, pero nunca como a la intemperie, donde además tuve microorganismos. Este es el Polyform Siqueiros. A mí nada más lo único que me interesa comentarles es que existen materiales que por estar al exterior siempre van a estar más expuestos que en el interior, obviamente. Estas capas de polímero sintético a base de acrílicos son de lo más resistente que se puedan imaginar. Estuvieron utilizadas para el casco de los barcos. Es un producto que se llama Carboline. Sin embargo, tiene también una caducidad, o sea, no va a ser lo mismo que un fresco. O sea, estas pinturas, sí, esto es lo que tendríamos que plantearnos, logran efectos maravillosos por su plasticidad y su manera de disolver y aplicación. Sin embargo, tendrá que quedar dentro de nuestra conciencia, para tranquilidad también un poco de nosotros, que no son materiales que van a ser tan resistentes. Y por ejemplo, en el caso del lado derecho, no es lo mismo la capa que se aplicó sobre, no quiere decir que el asbesto haya sido maravilloso, pero se comportó de una manera más estable, que en el caso de los laterales, que es fibra de vidrio con poliéster. O sea, la fibra de vidrio con poliéster no se tiene por qué volver a utilizar para estas cosas, porque ahora, a veces, incluso en Bellas Artes, han hecho intervenciones con fibra de vidrio y poliéster. O sea, cuando se sabe que este poliéster trabaja, la fibra de vidrio es inerte, pero el poliéster trabaja brutalmente con la temperatura. Y se los digo porque en el caso de los murales de Chilpancingo, en los 90s, no, 80s, 90s, estaban reforzando con fibra de vidrio y poliéster. Ahí están quitando todo este material que costó muchísimo trabajo. Ahí hasta me preocupaba la salud de la gente que estuvo retirando la fibra de vidrio. Este es el caso de Belki. Aquí también tenemos ya una idea comparativamente con Siqueiros. Por ejemplo, yo pude ver que el Carboline era un material maravilloso. Acá era el Polytech, que francamente hay una diferencia. Los otros son acrílicos, estos son vinílicos. Y el comportamiento, sobre todo en el que ven, aquí en el derecho ya había tenido un tratamiento de restauración, pero francamente se estaba desprendiendo a pedazos. Y no es lo mismo que en el Foro Universal, que el cuadro de Tamayo, que esta pintura que trabajamos hace mucho tiempo en Puerto Rico, que están en interiores, y entonces ahí sí puede haber seguridad de que estos plásticos, e incluso la intervención con plásticos, va a ser mucho más benigna. Existe también la intervención con metales, hay que saber las aleaciones de los metales para poder intervenirlos. La nanotecnología, sí, rápidamente, porque ya viene Yareli seguramente con el tema, pero es muy importante entender que la nanotecnología para lo que nos sirve es para potenciar las propiedades de los materiales que ya conocemos. Por eso fue tan interesante, o para mí por lo menos, el que se hiciera la propuesta del hidróxido de calcio, que es la simple cal, pero con mejor penetración, con mejor capacidad de consolidación. Bueno, ahí va de volada. Las microemulsiones, que ya conocemos las emulsiones y la ventaja que tienen para la limpieza, la microemulsión, la gran maravilla es que realmente puedes usar mezclas de polares con no polares y puedes además interactuar con las superficies que tú quieres. Ahora, a nosotros, ustedes vieron la exposición que platicaron del taller de escultura
de una escultura en donde pudieron quitar fácilmente una capa de vinílicas y acrílicas, era vinílica porque lo pudimos quitar con una microemulsión de vinílica, eso no hubiera sido posible si el material, el substrato, hubiera sido vinílica, ¿sí? Es que eso también hay que pensarlo. O sea, de repente podemos tener un resultado maravilloso. ¿Por qué? Porque eran capas ajenas. Una era cola con pigmento o con barniz o con lo que fuera, y la otra era una vinílica. Entonces, a veces te quieres reproducir y dices, oye, pero no me funcionó. No, bueno, pues es que no es el mismo sustrato ni es el mismo material que quieres quitar. La aplicación. Ahora, por ejemplo, si se hace un proceso de aplicación por nebulización, no es lo mismo que si se hace por inyección, goteo, a lo mejor obtienes mejores resultados, o por temperatura para poder recuperar cierta plasticidad del material. Otro tema es el biodeterioro y el control biológico. Eso es importantísimo. ¿A qué me refiero? No sabemos casi nada de los biocidas, no sabemos casi nada de los métodos de aplicación. Ese también es otro tema importante, en que no sabemos cómo reaccionan estos biocidas con los sustratos. Conclusiones. Los tratamientos exitosos son una combinación de acciones planeadas de manera sistemática y cuidadosa para seleccionar materiales y métodos. Es necesaria la realización de pruebas en laboratorio previas al tratamiento con tiempos que permitan una adecuada evaluación de los resultados. Trabajo multidisciplinario, se nos había mencionado. Es importante considerar la experiencia individual y saber cómo cada quien está tomando las decisiones, porque no todos tenemos lo mismo en la cabeza. Tener presente la mínima intervención en la compatibilidad de los materiales que permitan la retratabilidad de los objetos. No siempre se puede controlar las condiciones ambientales, considerar acciones de mantenimiento. Esto es cuando escogemos un material orgánico, natural. Si no tenemos cómo fijar o consolidar, porque no tenemos el material inorgánico idóneo, pero decidimos, no, se nos está cayendo la pintura, y vamos a usar un material natural, Funori, conoce el asunto, algún derivado de la celulosa, pero nunca vamos a pensar que este material va a estar en buenas condiciones en un lugar húmedo. A lo mejor nos pega la escama, pero si tomamos esa decisión, asumimos que le vamos a estar dando seguimiento permanente. Porque si lo dejamos a su suerte, obviamente esto o se llena de hongos o se caen los pedazos porque hubo más humedad o cambio de temperatura. Digo, a lo mejor salvamos el momento. Eso puede ser. No siempre se puede controlar las condiciones ambientales, ya lo dije. ¿Qué tan inocuos y dañinos van a ser los productos? Sí tener una idea a qué nos arriesgamos. ¿Qué va a pasar con esos productos secundarios cuando se empiece a deteriorar el material? Vamos a decir, no va a pasar nada, es inocuo o no. En cuanto al uso de los productos empleados en conservación, debe exigirse un control de calidad, estimar el tiempo de vida media y cómo eficientar su aplicación. Lo recomendable sería la formación de comités de normalización semejantes a los establecidos ya en la industria. Solo así el restaurador podrá disponer de la calidad constante que necesita. Y en un momento pues ya tenemos la oportunidad de regresar a los demás ponentes. Bueno, Yareli, como saben, también es licenciada en restauración por la INCRIM. En el 2014 consiguió el título de doctora en Ciencia Aplicada a la Conservación del Patrimonio Cultural en la Universidad de Florencia, Italia. Del 2010 a la fecha, pues tiene una plaza aquí en la coordinación dentro del área de conservación arqueológica, donde ha coordinado y ejecutado proyectos de restauración en el sureste y centro de México, tales como Balancú, Riobec y Becán en el estado de Campeche y Tula en el estado de Hidalgo. Desde el 2007 ha participado y coordinado proyectos en colaboración con la Universidad de Florencia y la coordinación sobre nanociencia aplicada a la conservación de bienes culturales, y pues es precisamente este conocimiento en ciencia de materiales junto con su formación como restauradora que pues se nos hace muy relevante que esté aquí hoy Yareli con nosotros. Gracias. Yo no voy a hablar de nanotecnología. Okay, la máquina.
Pues bueno, creo que todos estamos en la misma línea, de hacer un poco lo mismo, pero igual más revuelto. Incluso hasta compartimos algunas diapositivas. Se ve que hemos trabajado juntas. Pero bueno, antes que nada, en cuanto a la selección de materiales, yo creo que de las primeras cosas que nos debemos preguntar como restauradores es qué es lo que requiere un bien cultural, ¿no? Entonces, que va desde identificar cuál es el tipo de patrimonio con el cual estamos trabajando, cuáles son los materiales constitutivos, cuál es toda la historia que engloba como al objeto o edificio o lo que sea que estamos tratando, y pues es muy importante la recopilación de información previa, ¿no? Tanto datos históricos, si ha sido intervenido o no. En una época no se escribió absolutamente nada de las intervenciones, esperamos que ahora lo estemos haciendo mucho más concienzudamente. Y hacer toda la parte, se me borró aquí una parte. Llevar a cabo un diagnóstico profundo en el cual no solamente es ver los efectos con lo cual vamos a tratar, o sea, los efectos de deterioro que tiene nuestro bien, es tomar en cuenta el significado cultural del bien que estamos trabajando, que incluye los valores, los intereses que hay en torno a y el uso que se le está dando, ¿no? Eso va a depender mucho también de la selección de los materiales que se van a tener. Como ya mencionó Mari Carmen, el contexto en el que están, si están en el interior, al exterior, etc. Y bueno, obviamente la condición física, pero como mencioné hace un momento, no solamente los efectos de deterioro que presenta el objeto actualmente, sino en tratar de analizar cuáles son las causas o sea, la problemática general que tiene. Y esto nos va a llevar a una propuesta de intervención, que vamos a determinar nosotros como restauradores, con un grupo interdisciplinario, ¿no? Dependiendo de cuál sea el caso, cuál va a ser los tratamientos que se van a llevar a cabo. Una vez que se eligieron, tenemos una gama de opciones de materiales para llevar a cabo un determinado tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, es un poco repetitivo, tenemos que conocer bien cuáles son los materiales constitutivos de nuestro bien y cuáles son los materiales de intervención. Y conocer bien los materiales es madera y pigmentos. Bueno, ¿qué tipo de pigmentos? Porque ciertos tratamientos, como lo mencionaba hace un momento Mari Carmen, ¿no? Y esto va toda una investigación en torno a los materiales, tanto materiales constitutivos como de intervención, y ahorita ya podemos decir que tenemos una experiencia acumulada en cuanto al uso de materiales. No por eso nos tenemos que detener, sino simplemente sabemos de todo lo que se ha utilizado hasta la fecha, tenemos cierta experiencia, ¿no? Entonces, el éxito de la intervención, de la conservación directa que vamos a llevar a cabo, se basa principalmente en la selección y el uso correcto de los materiales. Ahora, en cuanto a normativa, tenemos un ejemplo de la Carta de Venecia. Es poco lo que habla textualmente en cuanto a la selección de materiales, ¿no? Entonces, en la Carta de Venecia lo que encontré es cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, está hablando obviamente de monumentos, puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas modernas de conservación y de construcción cuya eficacia haya sido demostrada con bases científicas y garantizada por la experiencia, que es, volviendo un poco a lo que se comentaba en la presentación anterior. En la Carta de Burra son preferibles las técnicas y materiales tradicionales, que esto es lo que se menciona para la conservación de la fábrica significativa. En algunas circunstancias se puede hacer apropiación de técnicas y materiales modernos que ofrecen sustanciales beneficios a la conservación. Pero bueno, ¿cuáles son los criterios actuales que nos rigen? Y ya se mencionaban anteriormente, ¿no? Que es la mínima intervención en todos los tratamientos que vamos a llevar a cabo, la compatibilidad de los materiales, tanto el material de intervención como los materiales constitutivos de nuestro bien, la reversibilidad y la retratabilidad, no vale la pena continuar con esto. Hay otros criterios como la visibilidad, pero bueno, lo que es también fundamental de todo esto es la documentación. Porque ya, como tenemos toda la experiencia de que no sabemos ni con qué materiales fueron empleados, ni cuál fue el procedimiento de aplicación, pero nosotros ya documentamos, pero no estamos explicando la experiencia que tenemos con cada uno de los materiales y no nos hacemos nunca autocrítica, siempre nos informes, ¿no? Lo consolidé, quedó muy bien. No, o sea, fue una serie de pruebas, prueba y error, porque muchas veces, a pesar de que hacemos toda la parte científica, ¿no? De que estamos caracterizando un material, los resultados pues, no son los que nosotros nos esperábamos, ¿no? Y por más que nos digan que pues, sí, la propiedad de este material es tal, el momento que está interactuando ya con un sistema complejo, tiene otros resultados completamente distintos, ¿no? Entonces yo creo que esto sí lo tenemos que considerar y ser autocríticos en poner el tipo de los materiales que estamos
estamos empleando. Lo que es una realidad es que en restauración son muy pocos los materiales que fueron diseñados para restauración. Siempre, en toda la historia, actualmente ya tenemos algunos, pero siempre ha sido la historia que agarramos hasta la espátula del dentista para trabajar con, ¿no? Y ha sido lo mismo con los materiales. Entonces, que hemos ido adaptando a muchos de los procesos de conservación. Ejemplos muy conocidos por todos, ¿no? El uso del cemento y de los polímeros sintéticos. ¿Qué es lo que tenemos que conocer de un material? Es conocer la composición del material de intervención. O sea, ya partiendo del supuesto que conocemos perfectamente la técnica de manufactura y los materiales constitutivos de nuestro bien que estamos tratando, ¿no? Entonces, luego decimos, el cemento no, es terrible, pero bueno, hay veces que muchos de nosotros ni siquiera sabemos de qué está compuesto exactamente. Entonces, es muy importante saber el material per se de qué está compuesto. Después, ¿cuáles son las propiedades de estos materiales? Entonces ya sabemos que la cal es permeable, son más adaptadas, son mejores para monumentos históricos porque son más flexibles, permiten ciertos movimientos, no dañan a los materiales originales, lo pongo entre comillas, se ven mejores en construcciones históricas, el secado es más lento, etc. Y el cemento tiene cierta dureza, son mucho más rígidos, son impermeables, promueve la aparición de sales solubles, o sea, llueven sulfatos por todas partes, hay una alta conductividad térmica, etc., ¿no? Entonces tenemos que considerar y conocer las propiedades del material solo y en relación con qué va a estar, ¿no? Y luego pues el comportamiento. Si tenemos una junta de cemento, por aquí va a evaporar el agua, a lo contrario, o sea, ya lo puse al revés, pero bueno, el cemento no va a permitir la permeabilidad y se va a ir al material original y esto es lo que se va a deteriorar, ¿no? Y algunos de los efectos son estos. Y lo estoy poniendo con un edificio normal, ladrillos, cemento, que es lo que está pasando. Entonces, vemos que el cemento no funciona, pues ya jamás hay que tocarlo, o sea, incluso cuando uno entra al INCRIM, en la escuela de los polímeros sintéticos, la cosa más terrible del mundo, igual que el cemento, ¿no? Pero sí nos falta una parte más crítica de entender el por qué no, y el por qué sí, y cuándo sí, y cuándo no, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es más, la cal, porque es compatible con los materiales, las propiedades físico-mecánicas son similares. Pero como decía Mari Carmen, con la cal, porque ¿qué es lo que pasó incluso con el Consejo de Arqueología? La cal, un material universal, el cemento ya no. Entonces empiezan a usar cal en todas partes. Toda la parte de arquitectura de tierra se está trabajando con cal. Pues no, ¿no? O sea, la cal sabemos que tiene ciertas propiedades, pero entonces ahí entra el criterio de cómo se usa y con qué se usa. Entonces, sí es compatible con monumentos históricos, pero si son de origen calcáreo. Si no, no le vamos a estar consolidando tierra con cal y recubriendo, ¿no? Y también la misma cal, que ya sabemos que es buena, depende de dónde proviene, de cómo se produce, de si vamos a agarrar cal química, vamos a agarrar cal de piedra, cómo se prepara, ¿no? Si tiene contaminantes, no tiene contaminantes, ¿no? Y cómo lo aplicamos, porque igual tenemos un mortero de cal, si queremos un material de sacrificio puede quedar igual de duro que el cemento, o sea, podemos agarrar las propiedades ideales y le estamos dando en la torre exactamente igual que si estuviéramos, bueno, sin sales, pero es la parte del criterio del restaurador que es lo que va a incidir muchísimo en los materiales. El ejemplo de los polímeros, tenemos que saber qué es un polímero, porque nada más lo satanizamos, pero ni sabemos qué es exactamente. Es como decía Mari Carmen, es muy distinto tener un vinílico de tener un acrílico, ¿no? Entonces, hay que conocer y para qué han sido empleados. Y tampoco se trata de satanizarlos, es conocer el material y para qué se usa. Entonces, en la historia se han usado como, y aquí es donde compartimos una diapositiva, consolidantes, adhesivos, capas de protección, y bueno, tenemos que entender cómo se deteriora el material que estamos empleando. O sea, la cal, más o menos lo conocemos, los polímeros sintéticos, aunque ya llevan varios años y están produciendo muchísimos en la actualidad, tenemos que tratar, y no fiarnos en las fichas técnicas que te dicen que duran 400 años y entonces, ¿no? Sí, tomarlo con reservas y hacer todas las pruebas necesarias, estar evaluando los materiales que se están empleando, porque sabemos que per se es un material que también se deteriora, ¿no? Como cualquier, va a tener un proceso que ya va a estar agregado a nuestro elemento constitutivo. Y estos son los efectos que, independientemente de que se deteriora la capa, son los efectos que tienen sobre un bien cultural. Mi experiencia ha sido en pintura mural, estás poniendo una película plástica en la superficie de un material poroso, estás impidiendo la movilización, sobre todo en zonas tropicales, hay una solubilización de sales, empiezan a cristalizar atrás y tenemos muchos deterioros, la misma difusión. Pero bueno,
principal. Sí, esto es muy fuerte. Entonces tenemos que saber qué tipo de polímero es, hay algunos que se usan, hay otros que ya se descontinuaron prácticamente, con qué fin lo vamos a usar, algunos pueden ser adhesivos, capas de protección, impermeabilizantes, etc. En cada tipo de bien se usan con distintos fines, entonces eso tenemos que tenerlo como muy claro antes de decir si funciona o no un material. Pues igual en el trópico no, pero como se decía, el interior puede tener condiciones y que puede funcionar. Y además no es que actualmente tengamos muchas opciones de materiales para muchos de los procesos. Entonces, pero bueno, después de esta satinización de la cal, digo, del cemento y materiales sintéticos, de repente nos volcamos y sí, materiales tradicionales, ¿no? Y eso es lo que se tiene que usar. Se parte de que el uso de las mismas técnicas constructivas, entonces ya por ende estamos cumpliendo con el principio de compatibilidad de los materiales, ¿no? Que aquí hay que tener también cuidado. O sea, y estamos cumpliendo con una de las partes de las normas, pero bueno, se han experimentado con muchos materiales. Yo voy a poner solo un ejemplo, que fue el ISO de extractos vegetales en el sur de México. Y hubo dos, se trató de hacer una investigación sistemática, ¿no? Uno que era el uso de aditivos para la cal, partiendo de que se tenían que usar materiales los mismos de manufactura, usando los mismos extractos vegetales que Morris y muchos autores reportan que se utilizaron en la construcción de tanto relieves y estructuras en sitios arqueológicos, y partiendo de que, por ejemplo, el Pichoy fue usado para la técnica al seco en alguna de las pinturas murales, ¿no? Entonces, evaluarlo si sirvió para la técnica de manufactura, entonces parte de la hipótesis de que puede ser un buen método para fijar o consolidar la capa pictórica. Se llevaron varios análisis, unos afortunados y otros no mucho, pero bueno, este es el Pichoy, que se usó tanto para aditivo, para la consolidación de pintura mural, el chucum, el chacá, color, y bueno, que es, se toma la corteza, se macera, se pone en agua para extraer el aditivo, y en el caso de los aditivos se mezclan con la cal. Depende cómo se le agrega la cal, es las propiedades que uno va a obtener. Entonces ahí ya desde la preparación estamos teniendo resultados distintos. No les voy a andar con esto, pero bueno, se vio que con cada uno de los aditivos, con cada uno se obtienen propiedades distintas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un aditivo? Es que se está potencializando alguna de las propiedades que ya se tienen de alguno de los materiales. Se ve que reducen la porosidad, la absorción, la permeabilidad e incrementan la dureza. Más o menos, ¿no? Por lo cual, según el aditivo que uno escoja, es el tipo de proceso que va a llevar a cabo. Y el Pichoy, en el caso, se vio que no era, o sea, como para fijarlo, no, era como en 2 días y después se perdían las propiedades adhesivas, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que recordar en cuanto al uso de materiales es que las propiedades que se buscan en la factura no son las mismas que vamos a buscar en conservación, y caemos mucho en ese error, ¿no? Es que yo estoy haciendo el mortero perfecto o la mezcla de pigmentos porque Vitruvio dijo, pues qué bueno, pero en conservación necesitamos ciertas propiedades específicas, ¿no? Y que igual estamos un material de sacrificio, entonces no vamos a necesitar la cal perfecta 2:1, 3:1, sino algo muy poroso por donde deben de salir las sales. Entonces, no es solo el material, sino yo creo que es básico el cómo lo estamos aplicando y cómo lo estamos llevando a cabo. Luego están los materiales estandarizados, que también tenemos que tener cuidado con eso. El que estén estandarizados también depende mucho del uso que pongamos, ¿no? Por esto, se está garantizando que un producto está cumpliendo ciertas normas, ¿no? Entonces parte también de la idea. Hay muchísimas, en México no tantas, pero bueno, hay incluso empresas que ya están dedicadas nada más a la conservación. Es el caso de la nanotecnología, que ahorita se está dando una rama específica para lo de ciertos productos aplicados únicamente a conservación, que se han desarrollado las microemulsiones, nanopartículas, etc., ¿no? Pero bueno, este es un caso, pero son muchísimos los que te dan el impermeabilizante. Entonces volvemos a lo mismo, lo que tenemos ahí, como ya es industria, y ya lo están vendiendo un mercado, te dan una ficha técnica, y entonces tú tienes que ver, al menos aquí sí te dicen cuáles son los riesgos para el usuario, que luego eso como restauradores se nos olvida, ¿no? Que es no solamente cuidar al patrimonio, sino también cuidarnos a nosotros, luego nos estamos intoxicando y haciendo cosas, ¿no? Entonces son todas las cosas que tenemos que ir conociendo de los materiales. El por qué una empresa lo venda no quiere decir que sea buena, y puede funcionar en algunos casos. Entonces, en Europa sí hay muchísimas de estos negocios o distribuidores de materiales que te dan hasta cierta garantía en muchos de los procesos, y en México no los tenemos tanto, está empezando ahora, que yo creo que es buen momento. Nosotros mismos estamos tratando de estandarizar y hacer como
mucho más pues repetibles muchos de los materiales, ¿no? Conocer más como las propiedades para saber cuándo sí y cuándo no utilizarlos, pero también tenemos muchísima experiencia que tampoco la difundimos, que es el manejo de la manipulación de muchos de estos materiales, ya sea la CAD, ¿no? O sea, un ejemplo es de que ahí en Italia te venden pues ya el mortero de cal preparado, ¿no? Con 2 años de envejecido, o con 5, o con 8, o con no sé qué, y aquí no, aquí es más casero y más todo, pero eso tampoco demerita las propiedades que uno puede obtener de uno de los materiales, ¿no? Entonces ya, como más o menos, no creo que valga la pena el ponernos a pelear que si el tradicional contra el estandarizado o el moderno contra el no sé qué. Simplemente todos los materiales tienen ventajas y desventajas, y el por qué haya funcionado el Chinconcuac o en no sé dónde no quiere decir que aquí vaya a funcionar, ¿no? Creo que tenemos técnicas de manufacturas muy distintas en distintos países, pero luego caemos en que porque en Italia funciona y tienen experiencia en restauración, tiene que funcionar aquí tampoco, ¿no? Tienen manufacturas problemáticas distintas, no tienen la cámara de interperismo que tenemos nosotros aquí afuera, ¿no? Entonces, y pues con lo mismo que mencionaba Mari Carmen, en la historia hemos descartado muchísimos materiales y hemos visto ventajas de muchos otros. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que ir retomando y como acumulando ese tipo de información y también difundirla, porque luego también cada cabeza es un mundo y cada quien entiende las cosas como quiere, pero bueno. Y es muy fácil satanizar los materiales, ¿no? O sea, no, es que el polímero son los culpables, no. O sea, fui yo que lo usé, porque además fue el boom de un material muy fácil de aplicar, y entonces lo aplicas por todo, te satura el color, te queda bien chido, pero a la mera hora tienes otra serie de consecuencias, ¿no? Y es como lo aplicamos, y luego lo metimos de manera preventiva, ¿no? Cuando ni siquiera teníamos que consolidar o hacer otro tipo de cosas. Entonces, creo que yo coincido más de sí conocer los materiales y el criterio con el cual lo estamos utilizando. Y bueno, y depende de qué es lo que vayamos a ver. Entonces, a manera de conclusión, es primero conocer los materiales, tanto de intervención como los constitutivos. Luego, realizar exactamente un diagnóstico general y a conciencia de qué es la problemática para ver qué es lo que se requiere, ¿no? Y ya que tienes, ver toda la gama de materiales y opciones que tienen para analizar con qué lo vas a intervenir. Bueno, es un poco repetitivo, pero conocer las condiciones sobre las cuales van a estar nuestro bien para ver qué tipo de materiales vamos a emplear, porque se deteriora tanto el bien cultural como el material que estamos agregando. Y bueno, seguir todos los principios que ya se han mencionado también en la presentación anterior, con las pruebas preliminares, depende de la experiencia del... Y antes de cualquier tratamiento, y esto es muy importante, tenemos que detener y controlar las fuentes de deterioro, porque luego también decimos, es que estoy quitando sales y ya, no sirvió. Pues no, si tienes una fuente constante y no la has resuelto, pues claro que el material no te va a funcionar, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que tomar en cuenta de manera general y que luego se nos va y es muy fácil como culpar a otros, ¿no? Y bueno, el que un material tradicional, estandarizado, moderno, haya demostrado en un proceso, en una escultura que funciona bien, no quiere decir que en la siguiente escultura que nos encontremos nos vaya a funcionar, ¿no? O sea, hay que evaluar muy bien los casos. El caso y el tratamiento que vamos a realizar acá. También creo que muchísima información súper valiosa que yo quisiera comentar y seguir discutiendo, pero tenemos que dar paso a la siguiente. Bueno, Daniel Sánchez Villavicencio, también restaurador por la ENCRIM, fue profesor del ENCRIM del taller de Caballete del 2007 o 2013, perdón. Pues está especializado en pintura de Caballete, particularmente en procesos de estabilización estructural y limpieza. Ha trabajado en el taller de Caballete de la Coordinación desde el año 2003 y bueno, recientemente cursó una maestría en Historia del Arte Técnica en Glasgow 2014-2015. Pues muchas gracias por la invitación y creo que me tocó de suerte cerrar la mesa porque un poco la manera en la que la estructuré fue en relación a cómo Isabel me planteó la invitación para esta tarde, bueno, tarde mañana, y todo versaba en relación al término de compatibilidad. Y me pareció muy interesante porque, pues sí es una palabra que usamos casi que sin ton ni son,
pero al hacer, por eso le titulé así la ponencia, al revisitar el término, dada la invitación a esta ponencia, pues uno se encuentra con cosas que no tenía mucho, pues vaya, en mente, y pues vaya, siempre está bien, pues darle más sustento y reflexionar algo que quizá pueda ser tan sencillo, entre comillas. Entonces, pues para comenzar, lo que hice fue checar algunas definiciones, y pues tomando un poco el ejemplo de el término de autenticidad que se manejó para la carta de Burra, pues ¿por qué no buscar qué significa compatibilidad en distintos idiomas? Y bueno, básicamente se dice igual casi que en todo, bueno, menos en alemán, pero ya ven que ellos son raros. Entonces, viene pues el origen del latín compatibili, que chistosamente, o bueno, a mí me sorprendió, lo que significa es más bien como compadecer, no tiene nada que ver con lo que uno estaba esperando. Y pues de ahí me fui al italiano, que como pueden ver tiene dos acepciones, una sí tiene que ver con esto del término latino, y la segunda, aquí dice que se puede coincidir con otra cosa, que es conciliable, ¿no? Después el término en francés, un poco va a ampliar el significado, dice que puede existir al mismo tiempo, que puede coincidir con cualquier otra cosa, que también es conciliable. Luego, pues, al mismísimo Real Diccionario de la Academia Española, que es un adjetivo que dice de una persona o cosa que puede estar, funcionar o coexistir sin impedimento. Hasta acá no me estaba dando mucha información de lo que yo esperaba para, pues justo discutir en torno a un criterio que se usa en restauración. Pero la definición en inglés me dio perfectamente lo que yo estaba esperando encontrar, y es justo todo lo anterior, pero con la precisión de que pueda existir sin problema o conflicto. Entonces de ahí parto para tratar de definir el término de compatibilidad, que bueno, hasta el momento pues no tiene nada que ver con que sea, que justo me lo planteaba Isabel, bueno, que es compatible, que sea la misma técnica, que sean los mismos materiales, pues justo de entrada, no. O sea, simplemente que sea compatible es que puede existir al mismo tiempo que otra cosa, independientemente de su composición, actitud o lo que sea, siempre y cuando, no, o al menos así quiero entenderlo yo, no exista un conflicto o un problema entre esas dos partes. Y bueno, haciendo una recuperación de algunos documentos teóricos, la verdad es que hice trampa y me metí al libro de Elsa Arroyo, en donde pues ella ya hace una síntesis de principalmente las cartas que se han utilizado en pintura de caballete para validar la intervención de restauración, y un poco también como lo que mencionaba Yareli, pues son pocos las menciones como tal que hablan de compatibilidad. Incluso la palabra compatible o compatibilidad no suele estar incorporada en los preceptos de estas cartas, sino que uno lo tiene que intuir en función de aquellos principios que se manejan. Entonces, pues aquí pueden ver, espero que se pueda leer un poco, pues se los traduzco, yo tampoco puedo leer mucho, pero ella revisa, por ejemplo, la carta de Atenas, la carta del Restauro del 72, la carta de Venecia, las consideraciones que maneja Cesare Brandi, Paul Philippot, la otra carta del Restauro, la primera era la del 32 y la última es la del 72, que es la que más conocemos, y pues finalmente algunas cosas que el profesor Cama nos ha manejado a todos nosotros como alumnos de la Escuela de Restauración. Entonces son justo en estos principios que yo manejo en un tono distinto, en donde tiene cabida el concepto de compatibilidad, y es justo, ay Jesús, bueno, por ejemplo, el posible uso de materiales y técnicas modernos, que está mencionado en la Carta de Atenas del 33, en la de Venecia del 61, Paul Philippot lo menciona con una previa autorización. Por otro lado, la no utilización de materiales modernos, de los que no se sabe suficiente en cuanto a su comportamiento a largo plazo, ¿no? Que también está mencionado en pues, la teoría de Cesare Brandi, bien especificado en la Carta del Restauro del 72, y el profe Cama también en repetidas ocasiones nos hizo partícipes de su opinión en contra de los productos sintéticos, ¿no? Que bueno, todo esto, vamos a ver en una diapositiva, responde a un momento histórico, ¿no?
en el cual pues también estuvimos inmersos al formar parte de esta tradición de restauración europea que vino precisamente a lo que hoy es la coordinación y la escuela. En la parte de arriba, la verdad es que no alcanzo a leer. Posible modificación e inserción de elementos nuevos en la estructura interna o soporte sin afectar la imagen. Bueno, ese es otro de los principios. Y finalmente la restauración debe de permitir básicamente la retratabilidad, ¿no? O sea que se puede permitir los materiales que vas a incorporar al bien mueble o inmueble por destino o inmueble en caso de los arquitectos. La retratabilidad de pues la fábrica. De acuerdo al código de ética del American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, que fue revisado la vez más reciente en 1994, me gustó esta frase, que de hecho pueden encontrar en su sitio web. El profesional de la conservación debe de procurar la selección de métodos y materiales que, acordes con los mejores conocimientos actuales, no afecten adversamente al patrimonio cultural o su futura examinación, investigación científica, tratamiento o función. Y me gustó justo porque coincide con esa acepción de la palabra compatible, en donde menciona la coexistencia de dos partes sin afectarse de manera negativa. Y bueno, esto está acorde también con uno de los principios que, bueno, de acuerdo a este artículo de Matero, que de hecho es un restaurador de arquitectura, pero que también escribe bastante sobre teoría, porque justo da un curso de conservación y teoría de la conservación en un programa de arquitectura en NYU, en Nueva York. Pues bueno, él menciona varios principios que de hecho ya también han sido manejados por mis compañeras, pero bueno, aquí está que lo que nos dice es que el restaurador tiene la obligación de no hacer daño realizando la mínima intervención que restablezca la legibilidad estructural y estética del bien y su significado, con la menor interferencia física posible, o que permita, en caso de que no pueda hacer esta menor interferencia, otras opciones y tratamientos posteriores a futuro. Aquí en esta frase también me parece que tiene cabida pues una precisión de lo que nosotros normalmente llamamos como mínima intervención necesaria, ¿no? Que también ha sido manejado a partir de los cursos del profesor Cama, ¿no? Pues hasta dónde es lo necesario. Pues bueno, una propuesta, no quiere decir que sea la única ni que coincida en todo con lo que dice Matero, pero una buena pues estructuración de esto es pues justo aquella intervención que nos permita restablecer la lectura del bien, que nos permita recuperar la estética del bien, que pueda tener la menor interferencia posible. Muchos sabemos que dependiendo del proceso pues no es posible, ¿no? Aunque se repita, pues justo utilizar pocos materiales o pocos procesos, o no meternos de lleno en los materiales del objeto, ¿no? Que muchas veces, como toda restauración, pues son unas por otras. Yo siempre he hecho el símil de la restauración con la medicina, y la cirugía y la intervención directa es prácticamente lo mismo. Vamos a perder unas cosas, pero vamos a ganar otras. Y siempre va a haber un riesgo, siempre se nos puede morir el paciente. En nuestro caso es mucho menos fuerte porque ya está muerto. Pero luego hay que conservarlo. Luego nos crucifican peor que si fuera vivo. Pero bueno, entonces, como bien mencionó Isabel, y pues todos saben, mi especialidad es pintura de caballete, entonces pues justo hice una recuperación con algunos ejemplos de este concepto de compatibilidad en la restauración de pintura de caballete. Bueno, en general, los tratamientos de restauración para pintura de caballete deben de ser diseñados de tal forma que conserven las capas originales e históricamente importantes de las mismas. Esto es justo una adición de lo que tradicionalmente, o bueno, hasta antes quizá de la carta de Burra, se manejaba con la prevalencia de las capas originales con respecto de las adiciones que ha tenido durante su historicidad. Ahora nos queda muy claro que no es una decisión tajante, que si está repintado o si tiene una intervención va para afuera, o sea, inmediatamente, como bien consideraron mis compañeras,
debemos reconocer todos los materiales y todas las capas que están conformando el bien, porque así como está, llega a nosotros y es nuestra responsabilidad mostrarlo, no de una manera pues coherente, congruente y sobre todo digna, ¿no? Pero ya con este paso del tiempo. Entonces, pues en función de esto es que los tratamientos deben de ser considerados para su ejecución. Ahora bien, la elección de tratamientos y su extensión debe de estar influenciada también por el uso destinado a las obras, sus condiciones de almacenaje y de exhibición. No es lo mismo que, por ejemplo, muchos restauradores extranjeros critican que en México se sigan haciendo, bueno, voy a adelantar un poco, pero tratamientos de consolidación a la cera resina. Pero bueno, no es lo mismo trabajar una obra que va a estar en una misión en Loreto, en medio de la nada, que quién sabe cuándo va a venir alguien a poder darle el monitoreo, que tristemente es una realidad nacional, a que si va a estar en el Victorian Albert, en las mejores condiciones, con la supervisión prácticamente diaria, si no de un conservador, al menos de un técnico especialista, que va a poder determinar si cualquier cosa está saliendo mal, pues bueno, ¿qué se puede hacer al respecto, no? También algo muy importante que nosotros tenemos, y bueno, en muchas partes de Latinoamérica, incluso del sur de Europa y el este, nada más los gringos, ¿no? Es la cuestión del uso, ¿no? Las obras en uso pues deben de tener también otra serie de condiciones para que puedan seguir fungiendo su principal función, ¿no? Que es ser una obra de culto, ser utilizada, etc. Entonces, bueno, estas son condiciones que nosotros tenemos que considerar al momento de diseñar el tratamiento de restauración. Y ahora sí, el principio de compatibilidad requiere que el material y método usado se ajuste y no dañe a los materiales que se desean conservar. Y en mi opinión, bueno, yo coincido con von der Goltz y su equipo, bueno, que fueron los que escribieron este artículo, en que, pues sí, en efecto, lo importante de un material para que sea considerado compatible es que no dañe los materiales que se desean conservar, ¿no? Y puede ser, como también lo mencionó Yareli y un poco también Mari Carmen, que el material con el que originalmente se hizo, pues en efecto dañe, porque no es el material ideal, en el caso de Siqueiros, en el caso de las pinturas. Bueno, en el caso de pintura de Caballete igual, o sea, muchas veces, bueno, todos sabemos, el óleo no puede ser reintegrado con óleo, por una serie infinita de razones, ¿no? Pero yo creo que el ejemplo más claro de que un material original no puede ser utilizado para tratar otro material original. Y bueno, en lo que respecta a la restauración de pintura de Caballete, y bueno, también de forma general a prácticamente todos los objetos, uno de los tratamientos en donde tiene mayor cabida el principio de compatibilidad pues es justamente en la consolidación. Y es para este proceso en el que se ha optado por el uso de materiales compatibles que permitan la retratabilidad en vez de materiales reversibles. Y bueno, esta es nada más una aclaración porque nos queda claro que si consolidamos algo y lo queremos desconsolidar, pues es como querer recuperarle al corazón con un marcapasos al Señor y después quitárselo y matarlo. O sea, no tiene sentido alguno, ¿no? Pero bueno, esto nos ha costado ya varios años de prácticamente... Sí, pues. Y aquí hay una lista que Jory maneja en su libro últimamente actualizado en el 2010, que me parece muy ad hoc para elegir, ¿no? ¿Cuáles son estos criterios que nosotros podemos tener como restauradores para poder elegir un material o llamar a un material compatible? El punto número 1 es la estabilidad. Y un ejemplo que quise incluir es, bueno, se recomienda no utilizar productos que contengan plastificantes. ¿Por qué? Porque los plastificantes, como hemos visto en las clases de Wolvers, se van, ¿no? Se van de la pintura acrílica, se van de las emulsiones adhesivas. Entonces, si tú sabes que un material va a tener un material, valga la redundancia, que con el tiempo, por su propia constitución, se va a fugar y va a cambiar las propiedades, pues es como para qué utilizar algo que al fin de cuentas va a dar más problemas que soluciones. Otro ejemplo es justo los polímeros sintéticos, ¿no? En relación a los polímeros naturales, que por ejemplo los polímeros naturales sí se envejecen mucho más rápido y de forma visible, amarillan muchísimo, pero aquí por eso pongo gráfica de Feller,
es conocido, al menos desde los años 60, que las resinas sintéticas, a diferencia de las resinas naturales, no tienen una estabilidad en cuanto a su reticulación de envejecimiento, sino que van ad infinitum a reticular y envejecer y volverse solubles de manera acumulativa conforme pasa el tiempo. Si bien ese lapso va a ser mucho más amplio para un material como el paraloid en relación a una resina de amar, el efecto consecuente va a ser que cuando 300 años después se quiera remover ese material en comparación con el material natural, pues prácticamente no va a ser posible o va a ser muy muy complicado dadas las características de este polímero. A lo cual viene el punto siguiente, que es justo la reversibilidad, que, como lo comenté antes, debe depender del proceso y en general se deben de recomendar, como también lo manejó Mariquita, que los materiales poliméricos que se utilicen deban de ser de bajo peso molecular, principalmente para procesos como la consolidación, justo para poder entrar hacia las partes que queremos consolidar. Aquí, bueno, un ejemplo claro en pintura de caballete es el eterno debate entre la cera resina y la vega, ¿no? Que es un material que es prácticamente igual, pero uno es sintético y el otro es natural. Otra cosa muy importante es la temperatura de transición vítrea. Dependiendo de dónde va a ir la obra, necesitamos conocer esta propiedad en los materiales que elijamos para saber si va a ser ad hoc o no, porque pues otra vez hablando de la cera resina, si lo vamos a mandar a Durango, en donde la temperatura puede llegar a los 30 grados, que ya es la temperatura en la que este material comienza a volverse plástico, pues no va a ser lo más idóneo, porque pues el rentelado se va a despegar, etc. Para eso hay otras modificaciones que ya también la práctica y la experiencia han aportado a la tradición de la restauración en México. Es la adición, por ejemplo, de cera de carne a uva, que tiene un punto de fusión mucho más elevado, y entonces nos va a permitir que el material se mantenga perfectamente estable en una temperatura en la que la cera resina por sí sola no lo haría. Claro que no se puede usar de manera indiscriminada. Si nosotros aplicamos un rentelado o una consolidación con carne a uva y lo llevamos a Glasgow, pues eso va a ser un vidrio, porque va a ser mucho más rígido y entonces a corto plazo va a romper literalmente la capa pictórica, o va a ser demasiado quebradizo y va a propiciar roturas, o sea, cosas que, vaya, no tienen sentido seguir abundando. Algo muy importante a considerar también es el tipo de secado y endurecimiento que pueden tener estos materiales, si encogen, si hay temperatura involucrada, la fuerza. Todo esto me voy a ir más rápido porque ya lo manejó Mariquita y Yareli un poco también. La fuerza que debe tener el material. Tratemos siempre de buscar un material que tenga una fuerza menor al original, para que si algo se va a romper, pues que sea justo la intervención y no el material original. Ahora, esto es muy importante. ¿Cuál va a ser la función y el modo de aplicación del material que nosotros queremos agregar? ¿Va a ser aplicado como consolidante o usado como consolidante, un adhesivo o un recubrimiento? Dependiendo de esto hay un sinfín de consideraciones que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, aquí pongo el ejemplo de resinas para barnices contra resinas para consolidación. El paraloid, volviendo otra vez al ejemplo de Feller, puede ser maravilloso. De hecho, para eso es que está siendo incorporado al mundo de la restauración como consolidante, pero si lo ocupamos como una capa de protección, pues no va a ser compatible, no solamente porque ad infinitum va a ser totalmente insoluble y va a amarillar, si bien no de manera inmediata, pero sí potencialmente cuando lo haga, sino también por cuestiones intrínsecas de la técnica de factura. El índice de refracción que tiene el paraloid como un acrílico en relación al índice de refracción del óleo no tiene nada de cercanía, y entonces esto hace que la película no se funda con el óleo, no sature los colores, no dé más profundidad como es la intención de una capa de barniz, y justo nos da esta apariencia plastificada, como si tuviera una mica, mucho más brillosa, porque forma capas que propician un rebote de la luz de manera... De hecho es difusa, pero como lo vemos blanquecino, notamos como un incremento en el brillo, a pesar de que
da una capa difusa. Esto en relación a las resinas naturales, pues es todo lo contrario, porque son adecuadas de acuerdo a las características de la obra. La polaridad, bueno, si vamos a tratar una obra que se disuelve en solventes no polares, pues no podemos utilizar la gasolina como normalmente utilizamos para saturar el color, ¿no? Si la obra es un encausto y usamos gasolina, pues vamos a disolver el encausto, ¿no? Entonces es esto del sentido común, que es el menos común de los sentidos, siempre dice el profe Montero. Y finalmente estos dos los incorporé de mi ronco pecho, no vienen en el Jori. Es la toxicidad. Bueno, si el material es idóneo para el proceso, pero nos va a dar en la torre a nosotros o al ambiente, pues hay que pensar unas 2 veces. La verdad es que, por ejemplo, en Caballete hemos dejado de utilizar Gilol prácticamente en todos los procesos, a pesar de que desde los 60 se sabe que es el solvente idóneo para que en mezcla con la resina de amar postergue su amarillamiento. Pero la verdad es que esto es toxicísimo, ¿no? Entonces, hemos regresado a utilizar barnices con aguarrás, ¿no? O claro que es aguarrás destilado y lo hace estratos y bla, bla, bla. Pero si bien va a tener una vida corta menor en relación a lo que podría tener con el Gilol, pues tampoco va a ser tan dañino, digo, sí es dañino, pero no al mismo nivel carcinogénico del Gilol. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Las fumigaciones, ¿no? Pues todos sabemos la historia de el niñito que se murió cuando fumigaron con Fostoxin porque estaba abierta la ventana. Pues no, allá es el puente, se lo alivian. Es una de las cosas, por ejemplo, que nos dejaron marcados para no utilizar el Fostoxin, ¿no? Mientras que sabemos que es lo único que termina con las termitas. ¿Y con los judíos? ¿Y con los judíos? Sí, del gas. Ah, también con los judíos, pues sí. Que conste que yo lo dije. Y bueno, pues, ¿todo esto a qué va? Es real. Natural o sintético. ¿De qué va? ¿Cuál vamos? Históricamente, ya me voy a apurar porque para variar ya voy en 20 minutos. Históricamente, pues lo que hemos tenido es una serie de menciones que al menos se pueden rastrear hasta Plinio, ¿no? Que es al principios de nuestra era, en manuscritos medievales como de Teófilo de Estrasburgo, bueno, ya algo más conocido como el Cennino Cennini, Pacheco, de Mayern, etc. Todos estos tratados, de alguna manera o no, directa o no, han estado mencionando recetas de materiales naturales para su aplicación en pintura de Caballete, tanto para factura como para restauración, porque esto es una realidad, la restauración existe desde que existe la pintura, bueno, la restauración en pintura de Caballete, porque las obras se mantienen en uso, los materiales no, entonces tienen que actualizarse, tienen que estabilizarse de manera periódica. Y pues bueno, vean todo el lapso temporal en donde nosotros podemos encontrar menciones de productos naturales. Aquí puse por ejemplo a Hofmann, quien en 1870 diseña ya el método de rentelado holandés, que nosotros, bueno, es prácticamente el método que seguimos hasta la fecha, en relación a Berger, ¿no? Que empieza sus tratamientos hacia principios de los 70s. Entonces, podemos ver nosotros la comparación temporal del uso de materiales naturales con respecto al uso de materiales sintéticos. Aquí no solamente lo puse por Berger, sino que a partir de los 30s se introduce a la restauración de pintura de Caballete resinas como el acetato de polivinilo. Y a partir de entonces es que hay pues una mención del uso de resinas sintéticas en el tratamiento de este material. Pero lo más importante, al menos en lo que confiere a la restauración de pintura de Caballete y que se considera un hito, fue una conferencia que sucedió en Greenwich en 1974, en la cual se juntaron para discutir la pertinencia o no de los rentelados. ¿Por qué? Porque hasta este punto se estaba rentelando prácticamente todo ante cualquier situación, causa o lo que sea, a la cera resina. Y bueno, un punto a su favor puede ser que si vemos que los rentelados de Hofmann se hicieron de 1870 y los comparamos con el estado actual, prácticamente no necesitan nada. Toda la colección del Mauritshuis, que es el museo donde está la joven con arete de perla, toda la colección, salvo una pintura, está rentelada a la cera resina y fue rentelada por este señor y su hijo. De manera, obviamente, incluso hasta
preventiva, ¿no? Pensemos que este sistema nace en un país en donde prácticamente están anegados en humedad toda su vida, a todas horas, y el problema más grave es justo ese. Entonces, conseguir un material que sea, pues no completamente, pero mayormente impermeable y que pueda garantizar, una de las cosas que él decía y que de hecho Plenderleaf también maneja en su investigación, que es de las más antiguas en materiales de conservación, es que tú puedes poner una pintura rentelada cera resina bajo el agua y no le pasa nada, ¿no? Entonces, pues sí, estaban haciéndolo de manera continua, ¿no? Como conservación, pero lo que pasa en esta conferencia es que se dan cuenta que no es necesario y que de hecho es demasiado invasivo, porque no tienes que rentelar todas las obras, no tienes que consolidarlas todas, a menos de que sea estrictamente necesario. El señor que dijo que fuera aplicado este tratamiento, a menos de que fuera estrictamente necesario, fue el mismo que trajo la técnica aquí a la coordinación, que es el belga George Messens, y en este coloquio, bueno, en esta conferencia, que hay una publicación de Caroline Beers en 2011 al respecto, pues maneja eso, ¿no? Que solamente se tiene que utilizar por manos expertas y para casos extremos, pero nosotros, bueno, sabemos que estamos enfrentados a casos extremos en México prácticamente diario. Aquí rápidamente una comparación de las posibilidades que podemos tener de un universo y del otro. Prácticamente están equiparados, ¿no? Porque la función puede ser similar. Tenemos la quitina utilizada como consolidante, al menos para madera, en relación al paraloid, que también se ocupa como consolidante. La diversidad de colas, que puede equipararse con también materiales plásticos, o bueno, más bien adhesivos, como el Mobilit, los materiales comerciales como el Ascoy y el Plastol. Por el otro lado, las harinas, el almidón, en comparación con Clusel, Metocel, como que todo tiene su símil, ¿no? La resina de Amar con respecto a las resinas cetónicas, que si bien estas sí están formuladas para las pinturas, para que sean compatibles con el índice de refracción de las pinturas, tienen la desventaja que son carísimas y ya ni en el Louvre las utilizan. Y bueno, plastificantes como la miel, la melaza, ya antes habían adelantado que la cera resina con respecto a la beba es prácticamente lo mismo, porque la constitución general de la beba es una cera con una resina, claro que es una cera parafina y una resina sintética, además de plastificantes y una cantidad de materiales impresionante, que de hecho va cambiando de formulación en formulación. Y finalmente el famoso Funori con respecto al Aquasol, ¿no? Que es como su equiparante en el mundo de los polímeros sintéticos. Y bueno, finalmente a manera de conclusión, lo que pude observar es que la compatibilidad queda en función de las propiedades de cada pintura de caballete a intervenir desde un punto material y estético. Recuperando lo del Funori rápidamente, esta es una gran opción para nosotros porque anteriormente no contamos con un material que pudiera funcionar para pinturas mate, como temples, y que no cambiara sus propiedades ópticas, que es parte de lo que nosotros queremos como restauradores rescatar, ¿no? Restaurar, mantener de estas pinturas, ¿no? Porque pues si no es tan fácil como ponerle cera resina y ya más nada. Pero el Funori la verdad es que ha dado unos resultados increíbles en cuanto a recuperar la presión de las partículas y mantener las mismas características de la pintura mate, ¿no? Obviamente las propiedades y características del material a utilizar, ¿no? Tenemos que conocerlas a fondo, el tipo de proceso de restauración y la función del material dentro del mismo, cualquier función, en dónde va a estar en el sistema el material para saber si vamos a poder ponerlo en exterior, ponerlo en interior, etc. Pero lo más importante es que la elección de los materiales está en función de su disponibilidad y las preferencias o experiencia del conservador restaurador y la posibilidad de su aplicación. Porque pues puede ser el material non plus ultra, pero si no lo conseguimos o es carísimo, por ejemplo, en Sudamérica es imposible comprar lino, imposible, porque te eleva los costos más que un Rolls Royce. Entonces ellos, a pesar de que no es una tela compatible, tienen que utilizar poliéster, porque no se puede comprar lino. O sea, eso es práctica, vaya, ni se considera, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que a lo mejor pensamos, no, es que ¿cómo? Están rentelando con poliéster y beba en Chile, pues no consiguen lino y la cera resina no pega igual. O sea, muchos sabemos también experiencias de restauradores de aquí que han ido a Centroamérica, ¿no? Yola, el profe Kama, que prepararon la gacha y no les pegó. Pues no, porque las harinas son distintas.
¿no? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con una harina que está, sí, adicionada con ciertas cosas, pero en Centroamérica la adicionan con otras. Luego tiene harina de yuca, la harina de yuca pues no pega. Entonces, pues sí, son cosas que tenemos que considerar. Una rápida anécdota que me contó una restauradora del Mauritshuis, que holandesa, pues estaba utilizando un barniz de Paraloid, y pues yo le pregunté por qué está poniéndole Paraloid, y su respuesta fue porque me gusta usar el Paraloid, y pues ya después le pongo el de Damar para que sea igual de todos, pero a mí me gusta utilizar Paraloid, y yo, pues bueno, pues sí. Y les recomiendo, bueno, en caso de que quieran adentrar en el tema, estas dos publicaciones son maravillosas en cuanto al... Bueno, la segunda no solo para restauración de pintura de caballete, pero la primera sí es como una biblia. Ambos fueron editados básicamente al mismo tiempo, 2010-2011, y es una muy buena referencia para que ustedes puedan aumentar el conocimiento, claro, porque no es que lo lean y ahí está la solución, sino que de ahí hay artículos y ponencias y bla, bla, bla. Y pues muchas gracias por su atención. 15 minutos. Multiplicado por 4. Bueno, pues a mí me parece maravilloso todas las tres exposiciones porque pues demuestran como toda esta articulación de conocimientos, ¿no? Desde el punto de vista histórico, de conocimiento de materiales, de conocimiento de criterios, y creo que son súper ricas. Pero bueno, antes de entrar a la discusión vamos a dar espacio para una última ronda, muy brevemente, para ver si alguien quiere añadir alguna otra reflexión a lo que ya se dijo. Si quieren empezamos en el mismo orden. Bueno, yo quisiera retomar ahorita una cosa que mencionó Daniel, que me parece importante, con respecto al Funori. Efectivamente, el Funori es uno de los materiales que últimamente se ha utilizado como, se le ha dado una muy buena bienvenida dentro del mundo del fijado y consolidación de materiales. Sin embargo, de todas maneras, yo le agregaría esta parte que me parece importante. El Funori no nada más es un Funori, hay varias variedades de Funori y concentraciones. Y si hay estudios en donde se ha visto que determinado tipo de Funori puede tener más amarillamiento que otro. Entonces, estoy abusando un poco de lo que tú dijiste, con la idea de recalcar que siempre es importante hacer las pruebas previas. Porque, bueno, efectivamente para el temple es una gran opción, pero si hay variaciones en el tipo de material Funori, tendremos que escoger el que tiene mejores características de al final, porque de todas maneras, en un futuro, si se llegara a amarillar el temple, ahí sí ya, ¿cómo lo vamos a eliminar? Porque el temple, pues sabemos que si disolvemos el aglutinante, nos traemos el pigmento, y en muchos casos eso es lo que nos pasa en el proceso de consolidación específicamente, ¿no? También quisiera mencionar algo que me faltó, no sé si lo dije, pero quiero volverlo a repetir. Tenemos materiales, ahora lo vi con el caso de Nora, con su propuesta de silicato de etilo, ¿no? A mí es una variación de silicatos que se han utilizado desde hace muchos años. A mí me parece muy buena, pero nos dimos cuenta que tiene que tener ciertas condiciones de aplicación y que ojalá el siguiente paso y el tiempo que ella pudiera tener sería para agregarle un elemento que permita que no nada más sea por el proceso de vitrificación, podríamos decir, porque al final del día hay una pérdida de alcoholes y se generan los enlaces entre el silicio y el oxígeno, que diera la posibilidad también de adhesión. Entonces, a lo mejor esto pudiera ser agregado con un material orgánico en mínima porcentaje, y entonces estoy hablando de algo fantasioso un poco, ¿no? Pero si eso se lograra hacer, y ella de alguna manera me dijo que sí,
pudiera hacer más eficiente un material que de entrada ya está generando buenos resultados. Y nada más, por último, quería mencionar algo que se me está ahorita yendo, pues lo traía aquí como ahorita fresco, pero lo de los plastificantes. Eso me parece muy interesante porque para un material consolidante o fijativo, pues sí, efectivamente nos tenemos que fijar en eso, pero ya los tenemos en algunas obras. ¿Por qué? Porque el acrílico pues, tenía ese plastificante, el acetato de polivinilo tenía ese plastificante. ¿Cómo recuperarlo? Justamente en la maravilla de la nanotecnología, por ejemplo, es que posiblemente, y esto no lo hemos acabado de discutir ni de platicar, una de mis preocupaciones, y ahorita que veo a Titina se debe recordar, en Galas de México teníamos muchos acrílicos y se hacen juntas frías. Esas juntas frías justamente dificultan la entrada de un material que fije o consolide, porque son como si fueran placas de vidrio o de plástico, ¿no? Entonces, y esa pérdida de plastificante, posiblemente con un proceso de nanotecnología, o se recupera un poco la función del plastificante o algún consolidante que permita una penetración en esas juntas frías, ¿no? Y yo pensaría que más que recupere la función del plastificante, debe de recuperar el espacio del plastificante, porque el plastificante se ocupa para su aplicación. Ya una vez aplicado ya no sirve para nada. Exacto. Pero la pérdida sí genera rigidez, pues sí, una serie de efectos exacto, que van a afectar el patrimonio que está hecho con ese material. Exacto. Pero sí sería padrísimo meterlo con nanopartículas. Fantaseando, ¿no? Yo nada más sí hacer énfasis en la parte de documentación, ¿no? Que sí tenemos que registrar justamente todas esas experiencias. Iba a mencionar también lo de los silicatos, porque tenemos una gama del mismo material de distintas empresas, que cuando uno lee la ficha técnica te dice la composición y métodos de aplicación. Lo mismo está pasando con las nanopartículas, que ya en diversas partes del mundo se están haciendo, y no es que uno se tenga que casar con una empresa, simplemente el que estén materiales estandarizados está garantizando un determinado número de dimensión de nanopartículas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? También crea confusión y luego no nos informamos mucho. Entonces yo creo que es una tarea que tenemos que hacer nosotros, porque si decimos sí, investiga el material, y también hay veces que ni siquiera tenemos el tiempo de hacerlo, y entonces le preguntas al otro, oye, ¿tú ya lo probaste? ¿Cómo te funcionó, no? Pero igual tú usas el Funori y otra gente lo usa en Caballete y otros lo están usando en Título Mural, ¿no? O sea, que si funciona en una cosa no garantiza la otra. Entonces, sí es el documentar las experiencias, hacer las pruebas preliminares, porque hay, pues el ejemplo de las nanopartículas es muy claro. Hay nanopartículas que son para papel, hay otras que son para madera, y hay otras que son para pintura mural, y ahí va cambiando la dimensión de las partículas, y todo tiene una razón de ser, ¿no? Sobre todo estas que son, y ojalá se puedan hacer otros materiales como mucho más especializados. Ahora se está viendo la posibilidad de hacer de sílice, ¿no? Pues que sería una alternativa a los silicatos de tiro también, ¿no? Con otros usos y en otras combinaciones. Pero yo creo que la tarea que sí tenemos es documentar las experiencias, registrar, que es lo que estamos tratando de hacer un poco con Tula. El caso del producto de Nora funciona maravillosamente con Santa, pero tienen ciertas condiciones, están a -4 grados, ¿no? Es un lugar muy seco, entonces en el momento en que tenga cierta humedad, y además es muy baja realmente, o sea, estamos hablando ya del 45% de humedad, empiezas a tener problemas. Y acá estamos hablando de unas tobas que además son unos polvorones, que no es el caso que tiene, por ejemplo, Sandra en la pintura mural. Entonces, el que haya funcionado en un sitio no garantiza el que los silicatos se han utilizado a lo largo de la historia con distintas variantes, aditivos, etcétera. Muchas veces, pues al ser productos industriales, que es lo que hay en el mercado, porque es lo que vende, obviamente para restauración no es que nos vayan a hacer un mercado específico, porque pues, somos pocos dentro de todo. Pues hay materiales que no sabemos cuál es la composición, y que probablemente esa es la que nos está dando o el aglutinante o la adhesión, etcétera, pero también es lo que se puede estar deteriorando a la larga, ¿no? Por eso yo creo que las pruebas que podamos hacer y el documentar para posterior dejar, ahora sí que 30 años estén evaluando lo que estamos haciendo ahorita, es básico. Y yo les diría ya como algo que me parece muy importante, no desechen ningún conocimiento, ninguna información. Yo en algún momento me metí mucho a la parte de polímeros, porque me tocó dar clases de eso en la escuela, y la verdad es que yo decía, pues si ya nadie está usando polímeros, ¿por qué me estoy dando clases? No, la verdad es que luego vino el problema de quitarlos.
Entonces, el haberlo entendido, el proceso de gradación, sí me fue de cierta utilidad. Entonces, de verdad, estén siempre abiertos al conocimiento. Y yo quisiera nada más, bueno, terminar con, pues, revalorar otro tipo de conocimiento que, de hecho, nosotros como restauradores tenemos muy a la mano y que no está muy bien visto o no ha estado muy bien visto, y es justo el conocimiento tácito, la experiencia práctica de los materiales, ¿no? El probar es buenísimo, o sea, cosas tan sencillas como el preparar la cola, no con peso y agua, sino sabiendo hasta qué punto va a ser adhesivo, qué tan fuerte es, aporta muchísima información y es muy pertinente, sobre todo para materiales naturales, porque como bien hemos enfatizado, varían de lote a lote, de lugar a lugar, incluso de periodo a periodo, y es justo el saber qué es lo que queremos esperar de un material y cómo podemos llegar a esta propiedad, lo que nos va a dar un buen resultado o no. A últimas fechas me pasó con el Funori, que bueno, hemos acabado con el Funori de la coordinación, porque ya usé el amarillo, usé el de la bodega, ya usé lo que teníamos en el taller, y uno quedó maravilloso desde el principio, el otro quedó, y pasaba lo mismo, ¿no? Pero me gustó encontrar un artículo en la literatura, que me pasó Mari también, que está en japonés, pero tiene su traducción en inglés, en donde los japoneses, que son los que han utilizado este material desde tiempos ancestrales, enfatizan eso, ¿no? Que es, fuera de peso y volumen, es importante conocer las propiedades organolépticamente del material para saber cuál es la función para la que puede servir. Y dependiendo de eso se utiliza como adhesivo, como velado, como consolidante. Y bueno, gracias a toda esta práctica y error y prueba y error, pues la última preparación que hicimos del Funori quedó maravilloso, ¿no? Y fue ya una compilación de cosas, exacto, de experiencias que si bien comenzó bajo el pie de la letra, ¿no? Ya después tú vas viendo cómo se conforma, cómo lo aplicas, cómo lo preparas, y aporta beneficios que pues se pueden medir, ¿no? No puede quedar nada más, o no tiene que quedar nada más en la experiencia. Se puede, ahora con estas nuevas opciones que tenemos de análisis, pues se puede comprobar, bueno, por qué quedó mejor que el otro. Y ya. Muchas gracias. Arriba la experiencia, ¿eh? Bueno, pues antes de pasar la palabra al público, yo quiero comentar muchas cosas. ¿Sí? Bueno, me voy a limitar porque si no nunca acabamos. Pero bueno, muchas de las, se tocaron muchísimos temas, pero algo que por ejemplo no se trató es, y creo que podríamos seguir discutiendo más adelante, es cómo podemos empezar a trabajar con los investigadores. ¿Quién tiene que plantear líneas de investigación? ¿Cuáles son esas líneas de investigación prioritarias? ¿Qué debe hacer uno u otro? ¿Cómo tienen que ser las colaboraciones? En fin, cómo definir la compatibilidad, porque ya Daniel pues abundó mucho en eso, pero yo creo que también es un tema muy complejo y yo creo que me gustaría tener también una mesa de discusión de solo compatibilidad, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, un material no es compatible o no es compatible con cierto bien cultural, sino es compatible en unos sentidos y en otros no, ¿no? Porque, por ejemplo, puede tener el mismo índice de expansión térmica y en ese sentido es muy compatible térmicamente, pero no ser compatible en otro sentido porque quizás no tiene la misma permeabilidad al vapor de agua. Entonces, aunque tenga muy buenas características en un sentido, si no las tiene en otro, pues el resultado va a ser muy malo, ¿no? Y la compatibilidad de quien hace ciencia y el resto también. Pero yo creo que es ese conocimiento profundo el que realmente nos da las respuestas, ¿no? Y ustedes lo dijeron, y bueno, y creo que los tres lo tocaron, no solo es una cuestión de si sí el material o no el material, sino es qué tipo de material, porque puede ser, como dices Marica, no es un Funori, son una gran variedad de Funoris, hay una gran variedad de concentraciones en las que lo puedes preparar, recetas, métodos de aplicación, problemáticas a resolver. Entonces no es nada más si este material o no este material, sino es realmente una cuestión como muy compleja, ¿no? Y yo algo que les quería comentar es que, bueno, desde que tomé el puesto hace ya casi 3 años, mucha gente se me ha acercado a mí como subdirectora de conservación e investigación a decirme, es que ¿por qué no estás
¿por qué no haces tú como subdirectora una lista de materiales que están validados y otros que no están validados, ¿no? Y eso y le he estado como dando vueltas, porque bueno, por una parte pues, un poco me ha sobrepasado el trabajo, pero también digo, es que no, creo que esa no es la respuesta. Creo que como coordinación no nos toca decir este sí, este no y poner palomitas y tachecitos, porque eso es lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Con ciertos materiales se les pone palomita o tache y pues los resultados de no usar los criterios, ¿no? Pues es terrible, ¿no? Sin embargo, algo que sí me gustaría emprender, y también lo saco aquí para que también se vea como un esfuerzo colectivo, es que creo que a la coordinación sí le toca hacer por lo menos un catálogo de materiales que se han usado y una serie de referencias, como sistematizar toda esta información de la que Yareli hablaba, que tenemos muchísima experiencia, muchísima información, pero quizás no está sistematizada. Quizás son una serie de referencias orales, escritas, publicadas o no publicadas, y sí nos toca a nosotros como sistematizarlo para que por lo menos esté organizado y podamos ir a una fuente de consulta y fundamentar mejor nuestra intervención. Creo que eso sí lo podemos hacer. Pero bueno, lo pongo un poco sobre la mesa también para oír sus comentarios y aportaciones al respecto. Y ahora sí, la respuesta. Ajá. Sí, respecto a lo que acabas de decir, lo que entonces es importante es también regresar a ciertas intervenciones, es regresar, es lo malo, pero como para dar un seguimiento, porque uno mismo no puede saber una colección que se encuentra ya lejos, ¿no? Pero que uno ha tratado, que ha sucedido exactamente. También va a depender cómo fue tratada, etc. Entonces recaemos en toda una serie de valores que intervienen, ¿no? Entonces es un poquito difícil, pero sí, el monitoreo es indispensable, pero además el monitoreo va a depender todavía de otras cosas, de otras... entonces, bueno. Sí, porque además muchas de las referencias de si un material funciona o no funciona son valoraciones al momento de la aplicación. Si se pegó, no pegó, si consolidó, no consolidó, pero también si resolvió, pero en realidad del seguimiento tenemos poca información. Exactamente, y además, pero como digo, ¿no? en ese seguimiento sí se hace, que es algo bastante importante, pero si los objetos estuvieron en malas condiciones, En un contexto particular. que ni siquiera responden a las recomendaciones que se han dado, entonces es otro. Bueno, pues en primer lugar sí me parece muy necesario, muy interesante que se estén hablando estas cosas. Yo creo que da para mucho, pero bueno, un poco ahorita lo que puedo, con lo que me quede un poco con la idea de participar es que se habló mucho de la dimensión material de los materiales, valga la redundancia, de las cosas, de los materiales que se están usando en patrimonio, pero también lo cierto, y esto es un poco hasta cierto punto que está de moda, o por lo menos en la época más o menos reciente, que es también la dimensión significativa de los bienes culturales y por lo tanto que nuestros materiales también pueden llegar a ser significativos. ¿En qué sentido? O sea, que también pueden llegar a tener alguna cierta relación con la comunidad, no lo sé. Puedo mencionar un ejemplo, ¿no? En algún momento en un proyecto en donde estuvimos con Renata, con Marta Amparo y demás, trabajando una escultura en la región yaqui. Para ellos el animal sagrado y lo más importante que tienen ellos es el venado. Entonces para ellos la reposición de cuero de los goznes, ellos no permitían o no les gustaba la idea de que el cuero fuera de puerco, por ejemplo. Ellos querían que fuera cuero de venado. Entonces ahí nosotros en ese momento hicimos una consideración a ver ustedes, entonces propónganos cómo usan el cuero para sus máscaras, para una serie de rituales que ellos usan, y nosotros lo usamos para los goznes, por ejemplo. La verdad es que sin haber hecho un estudio previo de si realmente va a funcionar. Digo, nosotros hicimos un refuerzo mecánico por dentro, de manera que si ese gozne se vuelve a perder, pues se repone, pero en ese momento decidimos que no íbamos a usar el cuero que llevábamos de puerco. Y bueno, no sé, se me ocurre también que en pintura mural de pronto en el sureste, de pronto retoman las cargas locales, los aditivos locales, y que de alguna manera involucran a la gente de ahí. Entonces al momento de hacer una intervención en patrimonio con estas técnicas, también estás involucrando a la comunidad, que ellos mismos están trabajando y están viendo que están usando eso en su mismo patrimonio. Entonces bueno, también creo que es una línea que por ahí se puede ir explorando, que también corresponde un poco como a la escuela mexicana, yo le diría, ¿no? Es algo que a lo mejor no se consideró los de Europa o los de Estados Unidos al momento de validar estos criterios, pero que en México probablemente se puedan ir planteando, ¿no?
Y bueno, eso es una dimensión significativa, también está, que probablemente también es un poco de moda, ¿no? Que es la dimensión ecológica, que lo mencionó Daniel, pero que en realidad fue un ronco pecho tuyo de ahorita, pero tampoco es que estos autores lo hayan dicho, lo cual significa que a lo mejor no estaba muy considerado antes y que también deberíamos de hacer énfasis en eso, porque muchos de los materiales que usamos también son muy dañinos para el medio ambiente, ¿no? Bueno, yo ahorita un poco porque estoy investigando por ahí, pero por ejemplo el canazol, ¿no? Que es hasta cancerígeno y también provoca daños, es muy poco biodegradable, el percloretileno, bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? Entonces también como ir viendo, pues también irle dando ese peso un poquito, ¿no? Que no nada más es la conservación del objeto, sino también la conservación de restaurador, sociedad y mundo, ¿no? Entonces, ampliar un poquito esa visión. Yo les quisiera comentar una cosa de lo que tú estás diciendo, y efectivamente hay que considerar los materiales con los que esa comunidad trabaja o hizo el bien que estamos preocupados por restaurar. Y también a veces hasta materiales que vamos a limpiar o eliminar, que también entrarían dentro de esa misma consideración, porque creo, no sé si eran yaquis o eran... Yaquis, sí. No, también estos de Jalisco que te voy a mencionar, que por ejemplo bañan a las esculturas con sangre de animal, y entonces quitar esa sangre en un proceso de limpieza es totalmente atentar contra esa ideología o ese valor agregado, exacto. Y lo otro que yo también quería comentar es que, pero sí vamos a tener que ser muy conscientes, porque por ejemplo, en el caso del paralón, y hace poco lo experimentamos en escultura porque estaban preocupadas porque se estaban contaminando y lo que fuera, pues yo dije, bueno, pues intentemos paralón con alcohol. Las propiedades consolidantes del paralón se vieron totalmente disminuidas, mermadas. Entonces sí estoy, y lo ideal es que lo compartimos. Entonces sí tenemos que estar muy claros de que entonces sí vale la pena usar ese material mermado, o lo coloco en un espacio en donde pueda controlar el ambiente y no me exponga yo, ¿no? O sea, sí hay que tener todo esto como muy claro. Y bueno, quizás para cerrar, porque ya no veo manos arriba, también otro aspecto del que no se ha hablado es la parte de ética, ¿no? Que de hecho yo quiero plantear una mesa de discusión sobre la ética en la conservación, porque por ejemplo hace poco estaba hablando con un investigador, que no voy a decir nombres, pero bueno, le preguntaba, oye, ¿realmente tú consideras que ese material en particular, para ese proceso en particular, sí da resultados? Y me decía, no, la verdad no, pero no lo podía decir en mi tesis doctoral porque tenía la presión de mi tutor y de alguna manera tenía que demostrar que sí lo oye. ¡Qué así horror! de fuerte, ¿no? Así como lo oyen. Y yo me quedé, bueno, de acuerdo porque para empezar yo digo, bueno, no es menos científico decir que un material no funciona. Y la investigación es igualmente válida y científica. Claro, que no funciona. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la parte ética, que sabes que no es cierto, ¿no? Entonces, pues también eso es fundamental, porque también he visto por ahí, también en muchas tesis de licenciatura, que de algunas, quizás hasta inconscientemente, ¿no? Está el hecho de que queremos demostrar que el material que estamos estudiando o desarrollando efectivamente funciona. A veces es de verdad inconsciente o involuntario, ¿no? Esa tendencia, pero no cucharear. Se llama cucharear de manera consciente o inconsciente, pero pasa más de lo que creemos, ¿no? Entonces, pues, también para que tengamos siempre la ética presente y también para que lo que leamos, lo leamos de manera crítica, ¿no? Porque no todo lo que está publicado pues es Sí, claro. ¿no? Pues bueno, una arista más a la complejidad del uso de los materiales en conservación. Y bueno, si ya no hay más preguntas o comentarios, pues agradecerles nuevamente a los ponentes por esas maravillosas presentaciones y a ustedes por estar aquí. Pues nos vemos la segunda semana de abril. Muchas gracias.